tenemos a un señor de la casa, es el economista Israel Abreu. Anda huyendo. El señor de la Taquilla, casa. le decimos, está con nosotros para hablar de la economía justamente ahora en República Dominicana. El invitado anterior ya hablaba y decía cómo se están tomando préstamos a diestra y siniestra. Para nada, porque no se hace nada con eso, según la opinión pública. Para eso tenemos a Israel Abreu con nosotros. Buenos días, hermano. Gracias por el privilegio de dirigirme al público de Una nueva mañana. Israel, yo no sé si quizá haya una ignorancia de parte nuestra como dominicanos, ya que la economía no es, deberían darnos finanzas personales desde niños, no ocurre lamentablemente en República Dominicana, entonces tenemos mucha ignorancia respecto a lo económico, cómo funciona, etcétera. Yo quiero que con peras y manzanas le explique a la audiencia, tanto de República Dominicana como del exterior, si nuestra deuda versus el PIB, estamos en lo correcto, estamos en una línea de riesgo, nuestra política dinámica de endeudamiento es correcta o no, tu opinión como economista. Mira, independientemente de la relación PIB-deuda pública, ¿verdad? Lo importante a todo esto es el costo de la deuda y qué tan sostenible es. Porque, por ejemplo, tenemos Japón que debe el 260% de su PIB. ¿Verdad? Ajá, pero ¿cómo está el país? Exactamente. Entonces, en virtud de eso... El ejemplo que tú pones, Japón, y allá nadie está preocupado por la deuda pública, para que tengan una idea. Porque la tasa de interés ronda el 1.25%, y en República Dominicana ya sabemos que tenemos tasas de interés por la deuda pública de hasta un 7.02%. Algo histórico también. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que dependiendo de cuánto representa eso de los ingresos públicos del presupuesto, entonces eso va a ser sostenible o no. Entonces, en el caso de República Dominicana, un país pobre, de relativa renta media, según el PIB, esa carga financiera de manera específica ya se ha convertido en insostenible. Porque vamos a ver, si cualquier ciudadano, vamos a ponerlo en finanzas personales, porque tú me pediste que te lo explicara con peras y manzanas, Sí, ¿verdad? sí. Usted gana en un escenario sumamente holgado. Si usted gana 100,000 pesos, porque en República Dominicana sabemos que el 67% del que trabaja de forma formal devenga el 67% hasta 30,000 pesos, entre 15 y 30,000 pesos. Bueno, pues resulta que si usted gana 100,000 pesos y tiene que pagar de sus ingresos el 24.20%, eso significa que usted le va a quitar 24,200 pesos de los ingresos que tiene. Dios mío. Entonces, la pregunta es, ¿puede usted sostener socialmente el estilo de vida que usted tiene actualmente con los 75,800 pesos que le quedan? Entonces, hagamos la ecuación. Esa es la primera parte. Tú que me estás mirando así, hombre, taquilla. Resulta, oigan bien, que además de eso, entonces tú tienes una deuda que se va venciendo. Tú tienes que ir amortizando capital. Entonces, esa amortización de capital representa alrededor de un 10% de los ingresos públicos. Disculpe, Israel, cuando hablabas del 24%, estamos hablando apenas del pago de la tasa. Nada más el interés. Eso no incluye la amortización de capital. Si a eso tú le sumas entonces un 10% adicional, es un 34%. Te quedan entonces 65,800 pesos para resolver tu vida. Para empezar por el alquiler, después la alimentación, la energía eléctrica, que fácilmente la energía eléctrica está representando más de lo que cuesta una casa promedio en alquiler o el préstamo de una casa. Yo vi un caso ahí de una señora que le pasó de 4,000 pesos a 148,000. Eso no hay ecuación algorítmica que explique eso. Entonces, esa es una nave alienígena que tiene enchufada en la casa, parece. Entonces, esa es la situación de manera general al respecto de la deuda. Y obviamente, don Daniel Toribio, que me precedió en la palabra, quizá aquí mismo estaba sentado, pues definitivamente tiene mucha razón al respecto de hacerse el planteamiento de que ¿para qué toman ese dinero prestado? Imagínate que tú te estés endeudando en tu casa para pagar esa factura eléctrica, para pagar 2 o 3 trabajadoras que quizás no necesitas, ¿verdad? O simplemente para pagar viajes que no necesariamente te van a agregar ningún valor. Esa es la situación de manera general al respecto de la deuda. Y vuelvo y les repito, ¿la deuda es mala, Israel? Entonces, en el caso de nosotros, el endeudamiento, la escalada alcista del nivel de endeudamiento que tiene República Dominicana es sumamente mala, porque no está destinada a generar un retorno, ni de manera inmediata en el corto plazo, en el mediano
o en el largo plazo. Esa es la situación de manera específica sobre la deuda. Israel, ya que tú estás en la categoría de peras y manzanas, hablando más a modo personal, quiero saber si es cierto lo que nos están queriendo vender los partidos de oposición, de que cuando ellos lleguen, si es que llegan, efectivamente el dominicano va a sentir algún alivio en su bolsillo. La pregunta es la siguiente: con el panorama actual de la economía dominicana, ¿hay manera de resolver, de subsanar, de inyectar, de hacer alguna magia para que el dominicano, el bolsillo, esos chelitos le rindan un chin más? ¿O lo único que hay que hacer es trabajar más y buscarse un tercer trabajo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, yo como siempre trato de hacer este ejercicio didáctico con peras y manzanas. Hay que distanciar lo que es la economía nacional de lo que son las finanzas públicas y el poder del Estado en manos de personas responsables o no al respecto del manejo de la finanza pública. Finanza pública es una cosa y economía nacional es otra. El pueblo dominicano es sumamente trabajador, ¿verdad? Gasta, ahorra o invierte el dinero que produce. De hecho, gasta más que lo que ahorra o invierte. Eso es importante que se sepa. Y por eso la resiliencia económica y el nivel de diversificación que nosotros tenemos. Ahora, cuando el Estado dominicano está en manos de un gobierno que lo que hace es introducirle distorsiones, resulta más difícil que el ciudadano realice su trabajo de manera eficiente y rentable en este caso. Entonces, disculpe, Israel, para que te entienda la gente en casa, ¿a qué llamas distorsión? Entonces, las distorsiones pueden ser distorsiones favorables en relación a que se propague el trabajo, el empleo, el dinero rinda, que es lo que tú esgrimes. Una persona que tenía que con un solo trabajo podía resolver sus necesidades domésticas, ahora necesita dos, porque un gobierno vino y le introdujo distorsiones relacionadas con la inflación, con la expansión impositiva, impuestos. Exactamente, de la economía, ¿verdad? Y que además le crea cargas impositivas adicionales. Porque otra cosa que nos han querido vender que el dominicano no paga impuestos. Eso es mentira. Aquí todo el mundo paga impuestos. Desde el más humilde de los dominicanos se paga impuestos. A mí me encanta el ejemplo de la recarga. Cuando un ciudadano va a poner una recarga telefónica de 50 pesos, automáticamente le cargan el 30% a esa recarga. Disculpa. Está pagando 15 pesos de ellos, un 30%. Perdón, Usted puso una recarga de 50 pesos y automáticamente te quitan 15 de impuestos. Tú vas y dices, tú tienes 35 pesos. Eso es lo que va a hablar. Entonces, así es. Entonces, esas distorsiones son exactamente eso. Que tan bien o tan mal, ¿verdad? El Estado dominicano, como agente regulador de la economía, te crea la plataforma suficiente y necesaria para que el ciudadano desarrolle sus actividades de manera normal. Y en eso es que han sido sumamente ineficientes en crearle esas distorsiones que pueden ser positivas al respecto del desarrollo de la economía nacional. Israel, fuiste muy político, disculpe, Iván, fuiste muy político respondiéndole a Yamel y no escuché de tus labios decir cómo diablos entonces la oposición piensa revertir esta mala política económica del gobierno. Por favor, Israel, respóndelo. Entonces, mira, no es magia. Aquí nadie va a venir a hacer magia. ¿Ya? Ahora, si viene un gobierno solamente a manejar las finanzas públicas con ese solo hecho, de manera responsable, le agrega valor a la economía nacional. Manejar las finanzas públicas de forma responsable. Eso significa, óigame bien, hay un axioma en finanzas relacionado con el manejo de la sociedad. Si tú produces un ciudadano financieramente responsable, tú estás produciendo un ciudadano socialmente responsable. ¿Por qué? Porque el que sabe manejar su finanza prioriza al respecto de sus gastos. Y eso le da cierto nivel de responsabilidad a la hora de asumir sus compromisos sociales. Desde el punto de vista de Israel, económico, y desde el punto de vista tuyo, que has hecho vida política en República Dominicana, que has sido miembro de un partido por mucho tiempo y parte de convenciones importantes de ese partido, ¿cuál entiendes tú que es la motivación que tiene el partido de gobierno ahora PRM en tomar préstamos a diestras y siniestras cuando en la sociedad no se refleja en igual proporción lo que están haciendo? Es un préstamo exorbitante para una obra, por ejemplo, un trabajo que se hizo ahí en la Plaza de la Bandera, que no se justifique el tiempo y la inversión que se hace. Esa cantidad exorbitante de dinero, ¿a dónde crees tú que va finalmente? Mira, en esta etapa, y ya te voy a hablar, te voy a hablar el político.
el político que se dedica a los análisis económicos y a analizar las decisiones de políticas públicas que deben tener un resultado en el largo plazo. Cuando tú haces políticas que no miran más allá de 30 días, por ejemplo, el caso de los bonos relacionados con fechas específicas, no tengo ningún problema con los bonos, siempre y cuando tú tengas un Estado rico, que no es el caso. Nosotros tenemos un Estado pobre, un Estado técnicamente quebrado. Eso es importante que la gente sepa. Bueno. Y sí, técnicamente quebrado, y te lo puedo explicar. Si tú tomas los estados financieros del Estado, que es el estado de recaudación e inversión de la renta, tú te vas a dar cuenta que nosotros debemos más de lo que tenemos. Eso es lo que es la definición de lo que tenemos y de lo que producimos. Y de lo que producimos al mismo tiempo. Eso es delicado. Entonces, ese es el estado quebrado. Entonces, cuando tú tienes a un gobierno, ¿verdad?, que está pensando en el cortísimo plazo, no más de 30, 60 días, y que además maneja recursos, por eso te dije que te lo voy a enfocar desde el punto de vista político. Entonces, esos recursos y esas decisiones de política pública no van orientadas a la solución de un problema nacional, sino a una decisión específicamente política. ¿Tú cómo juzgas el accionar de la oposición? Vemos un gobierno, el partido de gobierno cayendo en picada, vemos una cantidad de esfuerzos que se hacen por tratar de encontrar un candidato idóneo. Pero tú estás viendo que la oposición va por buen camino, está dando resultados, la política opositora enfrentando al gobierno, a veces hasta temas que se le envidian al gobierno, pero parece que tienen otros orígenes, otras causas. Bueno, le cuento que tengo mis diferencias con quienes de manera diversa formamos parte de la oposición, porque PRD, Fuerza del Pueblo y PLD somos oposición. Lo que quizás no hemos podido hilvanar nuestros discursos para ir unificados al respecto de esa vocería de oposición. Esa es una queja que Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, estamos haciendo los esfuerzos suficientes y necesarios para que la oposición se unifique. Históricamente, usted lo sabe, don Freddy, que la falta de unidad en la oposición puede perpetuar gobiernos muy malos en el poder. Y este es el caso de lo que se va a dar ahora en el 28, de que si con antelación nosotros logramos, ¿verdad?, unificar esfuerzos al respecto de que haya una oposición unificada al margen de los intereses, porque esa es otra cosa. ¿Qué mensaje vamos a llevar si no nos logramos poner de acuerdo al respecto de una candidatura o de varias candidaturas? Pues yo entiendo que el primer paso es lograr que haya unificación en las municipales. Claro. Y posteriormente, entonces, en la presidencial y en la legislativa. El mayor mensaje que se enviaría a las fuerzas opositoras es un triunfo municipal previo, ya casi te garantizan un triunfo posterior. Así es, pero se necesita tiempo para poder lograr las estrategias y unificar entonces un discurso que la gente no lo pueda comprar, porque la verdad es que la gente está harta del PRM. Este país no aguanta 10 minutos más después del 16 de agosto del 2028 al PRM. Israel, hermano, tenemos sectores que hablan del endeudamiento que tiene el gobierno, del PRM, que estamos endeudados. ¿Cuál es la realidad política referente a las políticas públicas económicas que tiene el PRM, en virtud de que también hay sectores que dicen que nosotros gozamos de una estabilidad económica? Entonces, ¿cuál es la traducción que tú le das referente a estas dos corrientes de opiniones en materia de política pública que presenta el PRM? Mira, voy a empezar por la parte última que esgrimiste sobre tu pregunta, que es quienes hablan de una estabilidad económica nacional. Y hay algunos que hablan inclusive de la sostenibilidad de la finanza pública, que son dos grandes mentiras. Y ponen como referencia el dólar ha mantenido una estabilidad. Muy bien. ¿Cuál es la realidad? Muy bien. Entonces, mira, primero lo del dólar no necesariamente responde a políticas gubernamentales de tipo centralizada. Aquí, quien ha logrado estabilizar la macroeconomía son las políticas monetarias del Banco Central, y eso todo el mundo lo tiene claro. Por eso a don Héctor Valdés Albizu hay que mantenerlo aunque sea momificado. Ha durado el tiempo que ha durado por esa visión. Así es, y obviamente tiene un gran equipo ahí que yo entiendo que si lo van a sustituir debe ser quien actualmente gerencia el Banco Central. Entonces,
el punto es el siguiente. Primero, hace exactamente menos de 60 días, don Freddy, usted me recordará la fecha, se le dio inicio, ¿verdad?, a una reforma de carácter tributaria que se aprobó en el mes de junio, ¿verdad? Sí. Y 5 o 6 días después, el mismo ministro de Hacienda, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, dijo que se necesitaba otra reforma fiscal. Eso habla de la sostenibilidad. Me metió la pata ahí. No metió la pata, él está haciendo su trabajo, él lo buscaron para eso. Entonces, eso habla de la sostenibilidad. Yo creo que yo no tengo que esgrimir ningún otro punto. Si tú, menos de 30 días antes, te hiciste aprobar y implementaste una reforma de carácter tributario y ya tú estás pidiendo más dinero al respecto de una posible reforma fiscal, bueno, pues eso implica que hace tiempo que las finanzas públicas en nuestro país no son sostenibles. Oigan bien, finanzas públicas, el dinero que maneja el gobierno, lo que hace con los ingresos, con los gastos y la política de endeudamiento. Entonces, sobre la deuda... Antes de sobre la deuda, Israel, agarre esa respuesta ahí. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa porque en Teleantillas tenemos que decir hasta mañana, pero por supuesto que seguimos con mucho más de este tema a través de nuestro canal de YouTube y del canal 61 de Claro. Volvemos en breve. Donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. Es una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. Señores, continuamos con más Una Nueva Mañana y pues continuamos con la respuesta de Israel Abreu. Entonces, sobre la deuda, que fue lo que me preguntaron. Yo creo que está más que respondida la parte relacionada con la situación de las finanzas públicas, ¿verdad? Sí. Entonces, desde el punto de vista de lo que se está haciendo con el dinero, oigan bien, dominicanos, nosotros, ¿verdad?, que somos quienes pagamos esa factura porque no hay desayuno gratis. Y siempre piensen eso. Cada vez que Luis Abinader se le ocurre un bonito para el Día de la Madre, un bonito para el Día de la Padre, para el Día de los Padres, Navidad, cualquier cosa. Yo no estoy en desacuerdo, oigan bien, con los subsidios. Ahora, usted puede dar, imagínese que usted está dando de su patrimonio, siempre y cuando esté produciendo. Sí. Usted no puede agarrar y quitar 2 hojas de zinc de su casa para quedarse sin techo para dárselo a otro, ¿verdad? No, claro. Y inclusive acrecentar la situación que ya usted tiene. Entonces, en ese caso, nosotros estamos tomando dinero prestado para financiar esas decisiones de políticas públicas incorrectas, pues son políticas públicas, lo único que no ofrecen ningún resultado, comprometiendo aún más el patrimonio que no tenemos. Oye bien, Yamel, no tenemos patrimonio, ya nosotros debemos más de lo que tenemos. Si al Estado Dominicano vienen y lo liquidan hoy, cada uno de nosotros tiene que buscar alrededor de 200,000 pesos, incluyendo menores de edad. Para dárselo al gobierno. No, para pagarle a nuestros acreedores, a los bancos y a instituciones de financiamiento multilateral. Entonces, ¿qué resulta de eso? Que ya se volvió insostenible, porque el resultado que estamos obteniendo de esos préstamos no se corresponden inclusive con las necesidades que puede tener la economía nacional. Las obras del gobierno, y por eso hablé en un principio de esas distorsiones que se le introducen, deben responder a las necesidades que tiene nuestra nación, que tenemos cada uno de los dominicanos, al respecto del desarrollo de nuestras actividades. Aquí alguien en el gobierno, en el pasillo del Palacio, que yo me lo imagino así mismo, se le ocurre, miren, vamos a hacer una carretera en Guananico, que no sé si la necesitan en Guananico, me disculpan porque lo tomé de ejemplo. Es posible que la necesiten, no, pero quiero que se me ofenda, que todo lo ve todo el mundo. Entonces alguien dice, bueno, vamos a coger un dinero prestado y el hacer esa carretera lamentablemente no produce lo que mínimamente se requiere para que haya un retorno al respecto de esa inversión. Entonces, ese es el problema con la deuda. Y realmente la deuda pública del gobierno dominicano es insostenible, del Estado dominicano administrado por Luis Abinader. Y también es cierto que a mí no entiendo cómo esgrimen, sabiendo que esas informaciones son públicas. Por ejemplo, Magín Díaz dijo en un momento que la deuda pública había bajado, y lo dejó así cuando presentó la reforma tributaria. ¿Lo recuerdan? Sí. Él no terminó la frase. La frase era en términos relativos.
Pero en términos absolutos, nadie ha aumentado la deuda como Luis Abinader en tan poco tiempo. Luis Abinader cogió la misma cantidad de dinero que cogió Danilo en 3 años. Lo que Danilo tomó en 8, él lo cogió en 3. Entonces, y a una tasa de interés más alta, porque cuando tú entras en la política de revolver la deuda, lo que nosotros llamamos patearla, pues resulta que tú tienes que coger dinero a una tasa de interés más alta para poder pagar la deuda que se Dado debe. Israel lo planteado anteriormente de que la oposición debe ponerse en unísono con un plan de ataque, dado que esto aún no se está presentando y dado a que posiblemente no se arme ese plan, hay muchas posibilidades de que el gobierno del PRM persista. Si persiste la mirada a futuro económica que tú ves, ¿cómo ves tú si seguimos 4 años más luego de terminar este periodo en este mismo ritmo de tomar préstamos que no son sostenibles para nosotros? Mira, definitivamente hay que ver quién en el PRM puede llegar a alzarse con eso. Esperemos, Dios, que eso no suceda. Porque al final de lo que se trata es de quien tú te haces acompañar al respecto de cualquier actividad que tú realices. Y a todo esto, esa cultura, ¿verdad?, politiquera, que al final no necesariamente arroja buenos resultados, está enquistada en el PRM. Tú sabes, ese populismo está enquistado dentro de las raíces del mismo PRM. Entonces, lamentablemente, quien sea que suceda, si eso pasa, ojalá y no pase, pues lamentablemente se va a encontrar con una frase que Danilo popularizó en el 2012, que fue con una caja llena de facturas. Entonces, el enfrentar esa situación va a requerir un nivel de austeridad extremo que necesita ser asumido con relativa responsabilidad. Y obviamente entonces ver si tendría las agallas en ocasión de un nuevo gobierno de hacer una reforma fiscal integral. Antes de pasar con Billy, ya que tú estás explicando con peras y manzanas como ahorita, explícame a la gente en qué consistiría un plan de austeridad exhaustivo como llevaría una situación como esta. Ahora las peras y las manzanas encarecen ese proceso, porque ¿por qué no metemos mango y aguacate? Porque esas son frutas importadas que hay que usar divisas. Puede ser aguacate. ¿En qué debe estar la gente preparada para asumir en términos de sacrificios económicos si esto sigue? Hay que dejar de ver al gobierno como un botín. ¿Por qué? Por ejemplo, hay que desmontar esos 700,000 y pico de empleos que hay en el gobierno, en el Estado Dominicano. No es posible que del 2019 a la fecha, con los avances tecnológicos, haga este ejercicio usted que esté en su casa, con los avances tecnológicos que hemos tenido, nosotros hayamos aumentado la nómina pública en casi 200,000 empleados. Dígame, Freddy, ¿qué usted tiene que decir ahí? Que lo veo cabizbajo y pensativo. Explíquenme eso. Por ejemplo, señores, dejemos de ver al Estado, hagan ese ejercicio. A los amigos del mismo PRM, señores, si usted no se está ganando el salario que le están pagando, la botella, porque el que tiene un salario se lo está ganando, sino la botella que usted tiene, señor, renuncie a ella. No es posible que usted, que cree que se está enriqueciendo con una botella, no entienda que el Estado Dominicano está comprometido, este país prácticamente no es nuestro, y que hayan personas irresponsables accediendo a pensiones que no se merecen, que no han trabajado nunca en el Estado, y en la proporción que la tiene. ¿Tú sabes cuánto gana un pensionado de la Fuerza Armada? ¿Cuánto? 15,000 pesos. Bueno, Wow, señores, miren, gracias, estaba con nosotros Israel Abreu, economista, brillante economista dominicano, miembro del PRD. Es